Licenciada Verónica Morales Gutiérrez, quien es responsable del acervo de la Biblioteca del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, hecho sea de paso el acervo más grande que hay en estas latitudes en la materia. Berito, te cedo la palabra. Muchas gracias, David. Buenas noches a todos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Les voy a presentar unas cuantas láminas para presentarles formalmente la biblioteca del IMDOSOC. Este es un servicio para todos ustedes, para apoyar sus estudios, sus reflexiones, ampliar lo que los profesores, lo que los docentes les presentarán. Brevemente, la biblioteca fue fundada en 1984. Es una biblioteca especializada, como ya lo decía David, en pensamiento social cristiano y doctrina social cristiana, una de las más grandes en América Latina. En estos momentos de distanciamiento social, de cuarentena, de manera remota les ofrecemos estos servicios bibliotecarios por correo electrónico y a través de la plataforma de Classroom. Les ofrecemos consultas, búsquedas de información y bibliografía. Todo esto lo podemos hacer por medio de un instrumento que es nuestro catálogo automatizado. Aquí pueden ver la pantalla de búsqueda. De momento, esta pantalla de búsqueda solamente una servidora tiene acceso, pero con mucho gusto puedo ofrecerles estas búsquedas si me escriben un correo electrónico o un mensaje por la plataforma Classroom. El acervo que les ofrecemos en servicio son estos documentos electrónicos, un poco más de casi 2,000 libros, revistas y semanarios, y también artículos electrónicos, poco más de 3,500 documentos. Todos ellos especializados en pensamiento social cristiano, doctrina social cristiana y temas afines. Bueno, finalmente, para no tomar mucho tiempo de su sesión de hoy, me reitero a sus órdenes en este correo electrónico biblioteca@imdosoc.org y así también en la plataforma Classroom. Muchas gracias, David. Es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Berito. Pues bueno, nuevamente insisto que nunca vamos a dejar de agradecer su participación y su presencia. Para llevar una buena dinámica en estas sesiones, pues sí solicitamos que en la medida de lo posible tengamos nuestra cámara encendida, dado que incluso somos un grupo relativamente pequeño, eso será beneficioso para el correcto desarrollo de la sesión. También les exhortamos a asegurarse de que el micrófono esté siempre apagado, evidentemente con la excepción de cuando vayamos a realizar alguna participación oral en el momento en que el ponente, en este caso el maestro Alejandro Palacios, así lo disponga. Antes de ceder la palabra a nuestro ponente del día de hoy, voy a presentarles, grosso modo, este curso de 5 claves para entender el pensamiento social cristiano hoy. En primer lugar, pues la motivación principal de este curso fue presentar una visión sintética de lo que es el pensamiento social cristiano. Muchas veces, por diversas razones, desde nuestro trabajo pastoral, pues tenemos la necesidad de acercarnos a esta gran rama de la dimensión social de la fe, y muchas veces no sabemos exactamente por dónde iniciar, porque pues, como seguramente a muchos de nosotros nos pasó, cuando nos acercamos la primera vez, de repente vemos que hay ya una inmensa cantidad y hay un gran campo recorrido, entonces siempre queda la duda por dónde podemos iniciar. Esa fue la motivación para este curso de 5 claves, precisamente ofrecer una visión introductoria que nos ayude a adentrarnos, a tener una línea segura para iniciar nuestro camino en esta gran aventura que es el conocimiento, la vivencia y la práctica del pensamiento social cristiano. En ese sentido, el objetivo general de este pequeño curso de solo 5 sesiones es presentar, como he comentado, una visión sintética, una visión global, una visión integral del pensamiento social cristiano a modo de una primera aproximación en el tema. En el cumplimiento de este objetivo, pues como objetivos específicos tenemos, en primer lugar, comprender la dimensión social de la fe, particularmente desde la perspectiva bíblica. También comprender el desarrollo histórico de este pensamiento social cristiano, que si bien, pues, digamos, muchos autores ponen, por ejemplo, con la publicación de la encíclica de León XIII, Rerum Novadum, el inicio formal de la doctrina social de la Iglesia, pero desde antes, desde el inicio, ya estaba presente esta gran dimensión del pensamiento social. También distinguir
entre pensamiento social cristiano y doctrina social de la Iglesia. Si bien son elementos que están interrelacionados, pero tienen características propias que vale la pena conocer. De igual forma, identificar las principales líneas de reflexión y actualidad del pensamiento social, particularmente en la figura de su santidad, el Papa Francisco. Y, por último, precisar cómo se propone el pensamiento social cristiano en una perspectiva ecuménica, a través de otras tradiciones cristianas. Para eso, pues, el programa que se presentó, pues, nos vamos a estar reuniendo, Dios mediante, todos los martes de hoy, 16 de febrero al 16 de marzo, en este horario de 7 a 9 de la noche, por lo cual también les pedimos que podamos conectarnos de forma puntual para que podamos iniciar adecuadamente todas nuestras sesiones. El día de hoy hablaremos sobre la ética social de las Sagradas Escrituras. En la siguiente sesión, el maestro Gerardo Cruz nos presentará una breve historia del pensamiento social cristiano que servirá de antesala para, en principio, que la doctora Susana Nguyen nos explique sobre la doctrina social de la Iglesia en estas dos grandes vetas del Magisterio Pontificio y Latinoamericano, lo cual pues, nos llevará irremediablemente a la figura actual del Papa Francisco y de la mano de la doctora Emil Secura. Para finalizar, el doctor Fadi Rabat nos hablará sobre el pensamiento social en otras tradiciones cristianas. Sin más preámbulo, pues cedo la palabra al maestro Alejandro Palacios, quien va a impartir la sesión el día de hoy. Él es doctorante en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Posee una maestría en teología y mundo contemporáneo por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Cuenta con estudios en filosofía y teología por la Universidad Pontificia de México y la Universidad La Salle. Es profesor de la licenciatura en Ciencias Teológicas del Departamento de Ciencias Religiosas de la Iberoamericana. También es miembro del Seminario de Ética Teológica de la misma institución. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia de México, en el Instituto de Formación Teológica e Intercongregacional de México, el IFTIM, en el Centro de Estudios de los Valores Humanos, el CEVAC, entre otros institutos. Particularmente entre 2018 y 2019 participó en los encuentros de la Academy of Catholic Hispanic Theologians of the United States en Ohio e Indianápolis. En 2018 fue ponente de la tercera Conferencia Internacional de Ética Teológica Católica en la Iglesia Mundial, llevada a cabo en la ciudad de Sarajevo, la República de Bosnia. Su participación se tituló Reino de Dios y Seguridad Nacional. Y actualmente tenemos el gran honor y el gran privilegio de que colabore con nosotros en INDOSOC en el área de formación e investigación como encargado de los cursos fuera de la sede. Buenas noches, Alejandro, bienvenido y muchas gracias. Hola, David, muchas gracias. Gracias por tu presentación. Pues buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Como es la primera sesión de este curso, 5 claves para entender el pensamiento social cristiano, quisiera arrancar desde, digamos, una pequeña aproximación a qué nos referimos con pensamiento social cristiano, como introducción muy breve, ya que otros profesores van a abordar este tema, pero me parece necesario para, digamos, contextualizar lo que vamos a hablar sobre los fundamentos bíblicos de la ética social cristiana. Entonces, me permito presentarles esta definición, que es casi una definición de libro. El pensamiento social cristiano sería una reflexión, también acción, de los cristianos acerca de los temas sociales, económicos y políticos como consecuencia y como reflejo de un esfuerzo creyente por hacer que la vida cotidiana sea transparente a la fe. De esta manera de definirlo, podemos tomar como idea que todo creyente que tenga el interés porque su vida diaria sea coherente con su fe, va a dar origen a una idea, va a dar origen a un proyecto quizá en donde su fe se vea reflejada. El pensamiento social cristiano, entonces,
parte de la convicción que algunos cristianos han tenido de que la vida cotidiana debe de ser transparencia a la presencia de Dios en su vida. En este sentido, hay pensamiento social cristiano en la medida en que las personas se deciden a manifestar su fe en la vida cotidiana. Bajo este principio, entonces, el pensamiento social cristiano es fruto de un encuentro. El encuentro entre el mensaje evangélico que hemos recibido y, por supuesto, la realidad cotidiana donde vivimos, los problemas que vamos experimentando en la sociedad. Por supuesto, sabemos que la base fundamental del pensamiento social cristiano radica en el mandamiento del amor, en el ágape. Este amor que se manifiesta a Dios y al prójimo. No se puede amar a Dios que no se ve si no se ama al hermano que sí se ve. Y junto con este mandamiento del amor, lo veremos, surge necesariamente de la revelación la exigencia de la justicia, de mirar por el pobre, el huérfano, la viuda, de ser sincero ante la realidad que vivimos. Por tanto, entonces, el pensamiento social cristiano se proyecta en un aspecto de ética, es decir, se proyecta como una propuesta de comportamiento, una propuesta de acciones conducentes a una vida con dignidad. Este pensamiento social cristiano que nace de la voluntad de los creyentes, en algún momento se ha condensado en forma de doctrina expresada por los papas a partir de León XIII. De modo que este pensamiento condensado y expresado de una manera autoritativa, de una manera oficial, magisterial dentro de la Iglesia, es a lo que denominaríamos doctrina social de la Iglesia. Pero como tal, el pensamiento social cristiano desborda la misma doctrina social de la Iglesia, porque esta no depende solo de una formulación magisterial, sino el pensamiento social cristiano depende de la vida y el convencimiento mismo de los creyentes. Pero, ¿qué es lo que busca este pensamiento social cristiano? Básicamente serían tres cosas. Clarificar las implicaciones de nuestra fe en lo social. Entendido esto como el mundo del trabajo, el mundo de la economía, el mundo de la familia, el mundo del cuidado de la naturaleza, etc. ¿Pero para qué? Buscamos clarificar las implicaciones de esta vida cotidiana para que nuestra vida sea conforme a la dignidad de la persona humana. Esto es, el pensamiento social cristiano es moral social. Se propone como un ethos, como un comportamiento y orientado hacia una vida digna. Por tanto, es tanto un cuerpo de doctrina como también un pensamiento que no es estático, porque las realidades sociales no son estáticas. Sin embargo, los valores desde los cuales se realiza esta clarificación y esta iluminación, esos son permanentes, lo cual no implica que sean estáticos. De esta manera, entonces, el pensamiento social cristiano se propone como una mediación para hacer que la masa fructifique, en el sentido no de masa social, sino que la realidad social cotidiana del trabajo, del salario, de la economía en general, de la acción política orientada hacia el bien común, del cuidado de la casa común y de los demás, sea orientado
hacia el desarrollo pleno de las personas que lo conforman. Por tanto, el pensamiento social cristiano es, como ya lo he mencionado, ética social cristiana. Se propone como un ethos, como una forma de vida, como una manera de habitar el mundo, de ser y de estar en el mundo, en línea con una vida digna, que está fundamentado, en último caso, en el proyecto de Dios en Jesús. Y este es lo que vamos a ver entonces, después de esta pequeña introducción. Van a ser algunas ideas, como mencionaba David, van a ser algunas ideas básicas que forman esta clave bíblica de fundamentos de nuestra ética social. Hoy día se prefiere hablar de ethos más que hablar de moralidad, porque a veces el concepto moral puede estar reducido meramente a normas prohibitivas y no habla realmente de lo que se tiene que hacer. No es que se niegue la moralidad, ni que se niegue la necesidad que tenemos de vivir en paz unos con otros. Al contrario, creo que de cara al mundo en el que estamos viviendo, de cara a los problemas que involucra esta realidad cotidiana, es más que nunca necesario una ética. Pero una ética entendido como forma de vida, como forma de comportamiento para construir un ethos humano, para construir un hábitat para el hombre. En este sentido, entonces, el cristianismo desde sus fuentes bíblicas se propone como un ethos, es decir, una forma de vida, una forma de comportamiento, una costumbre para construir una morada para lo humano. Sin embargo, hay que ser muy claros y muy sinceros con nosotros mismos y con la realidad que estamos viviendo. Este ethos o esta invitación a colaborar para construir un mundo más humano desde el proyecto de Dios y del reino, como diremos, depende profundamente del convencimiento de quienes comparten esta cosmovisión. Me explico. Hoy día el cristianismo ha perdido ese monopolio cosmovisional que tenía hace algunos lustros. Para muchos, el lenguaje bíblico pues forma parte del folclore cristiano. Y sus historias, sus personajes, sus acontecimientos quedan reducidos meramente a la fantasía. Los personajes bíblicos forman ahora parte de esta sociedad pop y los tenemos en películas, pero para representar, por ejemplo, los grandes problemas de lo humano. Es decir, la Biblia ya no es lo mismo que era hace algunos años para muchos miembros de nuestra sociedad. Esta pérdida cosmovisional monopólica que teníamos hace que los valores, los principios, las directrices de acción queden sometidas a el convencimiento de los creyentes. El alcance y fuerza de este ethos o forma de vida y de comportamiento, su alcance queda reducido solamente al convencimiento de los creyentes. Ya no existe una estructura social que obligue a alguien a creer en el Dios cristiano. Tampoco hay estructura política alguna, si acaso educativa, por eso los años que están los chavos dentro de las escuelas, ya no hay institución alguna que force a una persona a creer o no creer en Cristo. Es decir, este ethos, en sus criterios de juicio, en sus valores, en sus líneas de pensamiento y modelos de vida,
será tan fuerte y tan débil como seamos fuertes o débiles en nuestras sinergias los creyentes en Cristo. De ahí que ya no puede depender esto de una estructura normativa, ni aunque lo diga el Papa, quien lo diga. Incluso lo puede decir el Papa, pero si no compartimos esa visión del mundo, si hay alguien que no comparte esa visión, incluso que ni siquiera es un hombre o mujer de buena voluntad, la palabra del Papa pasará. Entonces, hoy día, los que saben de esto afirman que los creyentes ante la pluralidad religiosa están llamados siempre a estar reforzando sus opciones de fe. Continuamente tenemos que estar narrando para nosotros o para los demás y justificando para nosotros y para los demás nuestras opciones de fe. Más aún en un México donde hay un desplome radical y dramático en la pertenencia a la fe cristiano-católica. En 10 años pasamos del 80 y algo por ciento, 83%, al 70% de católicos en México. En pocas palabras, como lo explicaba un maestro, en cada familia ahora hay por lo menos uno o dos miembros de nuestra familia más cercana que pertenecen a otra tradición religiosa o ya no pertenecen a ninguna. Y eso introduce en las familias católicas la pluralidad. Que alguien nos pregunte, ¿por qué crees en eso? Si hay otras formas de creer. ¿Por qué sigues creyendo en esa institución, siendo que se empiezan a elaborar cuestiones? Ahora bien, dado por hecho entonces que esto que vamos a decir es para los que compartimos la cosmovisión bíblica y le damos a la Biblia un elemento, casi hablando en términos jurídicos, vinculatorio, dado que le damos una autoridad a la Biblia y nos afirmamos como creyentes, vamos a empezar a ver cuáles son los fundamentos de nuestra ética social cristiana. Para esto, pues voy a acercarme a la Escritura en una estructura narrativa, es decir, como está ahorita. No me voy a meter en Honduras de si este texto perteneció a tal tradición o si este texto es anterior a la Biblia como está, como la tenemos. Más allá del método histórico crítico, la mayor parte de los miembros del pueblo de Dios lee la Escritura como está escrita. Entonces, si abrimos nuestra Escritura, lo primero que sobresale en la Escritura a la hora de leer el Bereshit o el llamado libro del Génesis es el anuncio en la Escritura de que la persona humana es criatura de Dios. Aquí no entro en la cuestión sobre qué significa criatura. Hay distintas y diversas interpretaciones que dan los teólogos sobre qué significa creaturalidad. La interpretación más clásica de lo que significa creaturalidad radica en su venir de Dios de un modo incondicional y gratuito. Es como la interpretación clásica. Y el problema de esta interpretación es que después se mete lo ontológico. Pero básicamente la Escritura afirma frente a las demás tradiciones religiosas que el ser humano ha nacido de la voluntad deliberada de Dios y de la voluntad gratuita de este Dios. Pero además de esta afirmación de la creaturalidad del ser humano, hay como un apellido que el Génesis, en los primeros 2 capítulos del texto, nos agrega. Este ser humano ha sido creado a imagen y como semejanza de Dios. Otro problema, porque habría que determinar en qué consiste esta imagen y semejanza de Dios. En mis andanzas
la interpretación que me parece más lógica, dado que el texto bíblico no tiene un interés cosmológico, ni tampoco tiene un interés filosófico, sino más bien habla de relación con esta realidad divina, interpreta la imagen y semejanza como la realidad más parecida a Dios, pero al mismo tiempo la realidad más diferente de Dios. Eso sería el Demut y el Tselem bíblico. Los autores bíblicos entonces presentan una y otra vez al ser humano como una realidad que viene de Dios, ha sido presentada por Dios como venida gratuitamente de Él, y la Biblia no explica propiamente hablando más allá de su estructura narrativa cómo viene este ser humano, pero lo presenta como la realidad más semejante a Dios y más diferente de Dios, en total referencia a Dios, en total diferencia de Dios. La historia de la teología ha interpretado también en el texto del Génesis que esta imagen y semejanza de Dios también puede leerse como capacidad de tener una razón, una voluntad y capacidad de relación. De modo que en el relato de la creación del Génesis inmediatamente aparece la creación de la pareja. De modo que entonces la imagen y semejanza de Dios y su creaturalidad funda en el ser humano al mismo tiempo su diversidad, macho y hembra los creó, su reciprocidad y el nosotros, la relación de unos con otros, así mismo como su dignidad. Entendida dignidad en el sentido de que el ser humano es un fin y nunca será un medio para otros fines. Entonces, el ser humano es presentado en la Biblia con un carácter eminentemente relacional y con un carácter eminentemente necesitado de los otros. Al grado que en una lectura narrativa, el hecho de romper con los demás, Génesis 3, genera un rompimiento, en el hecho de romper con Dios, Génesis 3, se genera también un rompimiento con los demás que inicia en la pareja primordial en este lenguaje narrativo. Pero después del rompimiento de la pareja viene el rompimiento con el otro, Caín y Abel, Génesis 4. Y en el rompimiento con el otro se genera el rompimiento hasta con la naturaleza, Noé. De modo entonces que la Biblia, en sus primeros 12 capítulos, presenta una antropología en donde el ser humano con este valor trascendente requiere de los otros para poder vivir. Y esto viene precisamente por su carácter creatural del ser humano. Bajo este principio también hay otros dos elementos, casi tres, de la antropología bíblica. Primero, en la antropología bíblica el ser humano no se presenta como compuesto, no tiene partes, sino tiene dimensiones, dimensiones que son reconocibles y que el mismo texto bíblico va traduciendo y presentando a través de distintos términos, basar, ruach, nefesh, lev, levab, etc. En la antropología bíblica, los elementos corporal, psicológico, social y ecológico están integrados. Y esto se presenta desde el lenguaje narrativo que utiliza la escritura, al decir que el ser humano está en el mundo, pero no se basta solo a sí mismo en el mundo, sino que el mundo le ha sido entregado para su cuidado. Es lo que se interpreta en la tradición cristiana como darle nombre a los animales y ver que los animales son importantes y vio Dios que era bueno, pero al mismo tiempo los animales y la realidad del mundo no basta solamente para la relación humana.
Pero otro dato importante de la antropología bíblica: el ser humano, muy cumbre de la creación, la persona muy importante de la creación, pero se le ve como limitado y precario. Y vio el hombre que estaba desnudo. Y vio el hombre que estaban desnudos. Y vieron que estaban sometidos al dolor. Esto es lo que se expresa en el lenguaje bíblico en distintos textos de la Biblia como el término nefesh, que significa garganta y limitación. De modo que el ser humano es relacional, basar, pero es también limitado, frágil, necesitado, carente, nefesh. Y de no ser porque ha recibido el Espíritu de Dios, ruach, que en el texto de Génesis se dice que fue insuflado en su nariz, un relato simbólico, el ser humano sería una realidad limitada, relacional, pero limitada al fin, necesitada, precaria. Por tanto, parece ser que el texto bíblico, sobre todo del Antiguo Testamento, nos está presentando al ser humano como necesitado del otro, diríamos, de la solidaridad del otro, para poder realizar tanto su dignidad como también el bien común que necesita como persona. El ser humano es tan necesitado de Dios, ruach, como necesitado de los demás para satisfacer su apetito, para satisfacer sus necesidades cotidianas. En este caso, entonces, el ser humano no tiene división entre sí. Es tan inherente al ser humano lo social como también lo corporal, la corporeidad. Es tan inherente lo espiritual como también lo ecológico. Es decir, no hay divisiones ni hay partes prescindibles o partes más importantes unas que las otras. Este es el fundamento entonces de la sociabilidad, según la Biblia. Que el ser humano ha venido al mundo no como individualidad pura, sino como relacionalidad de apertura a la trascendencia. Como autopresencia, diría una teóloga clásica mexicana, pero también en relacionalidad. Con limitación, pero también con capacidad de encuentro. Ahora bien, partiendo precisamente de este carácter relacional del ser humano, la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, presenta una concepción del ser humano diversa a la de la modernidad. Si en la modernidad lo importante es el sujeto autónomo, capaz de encontrar su realización por sí mismo a través de la razón autónoma e instrumental, en la escritura encontramos una visión del ser humano llamado a la comunión. Ya que tiene a un único Dios como origen, ya que forma parte y ha sido llamado, como dice Lumen Gentium, a formar parte del pueblo de la alianza, y ya que en Cristo, según San Pablo, hemos sido llamados a formar todos un solo pueblo en Cristo. Todo esto llevará a Pablo en un texto clave de esto, Gálatas 3, 28 y siguientes, genera en Pablo la conciencia de que ya no somos diversos, ya no hay griego ni judío, ya no hay pagano ni cristiano, ahora todos somos de Cristo y en Cristo. De modo que el fundamento de una ética social lo encontramos desde los primeros versículos de la Biblia. Es la convicción general que la Escritura funda y justifica una convivencialidad humana. Dado también que el ser humano puede cometer pecado.
Y aquí se entiende pecado en sentido mucho más extenso como error. Dado que el ser humano puede buscar su interés y no el de los otros, Génesis 3, dado que el ser humano es también capaz de pasar por encima de la existencia de otros, Caín y Abel, dado que el ser humano puede dejarse llevar por muchas razones, la escritura parece que justifica desde los primeros textos una convivencialidad humana, puesto que el ser humano es necesitado, frágil, pero tiene a un mismo Dios como fundamento. Tercera línea o tercera idea fundamental. Si seguimos adelante la lectura de la escritura, nos encontramos con un libro paradigmático que es el libro del Éxodo. En sus narraciones típicas de pueblos antiguos de hace más de por lo menos 2800 años, en su historia parece que se revela otro jalón para justificar una ética social cristiana. Y este jalón es la existencia del Dios del Éxodo, la afirmación de que el Dios de Israel se muestra como el liberador. Es decir, la historia del Éxodo es vista sobre todo por nosotros los cristianos como un signo y una invitación. ¿Signo e invitación para qué? Para mostrar que el Dios judeo-cristiano es el que acompaña, el que valida, el que impulsa cualquier acto de libertad frente a la miseria y explotación humana. El gran grito del libro del Éxodo es que Dios saca a un pueblo esclavo de su victimización. El Dios exódico se muestra como aquel que busca edificar una realidad más justa para su pueblo. Digamos que el Éxodo se convierte en paradigma de un Dios que se llama quien da consuelo y conduce a la libertad. Sin embargo, la misma libertad del Dios del Éxodo, la misma libertad que propone y promete el Dios del Éxodo, se enfoca siempre en un para. No es una libertad para el libertinaje. Parece que el relato del Éxodo así lo presenta, incluso el relato de Josué. En medio de los tironeos y los jaloneos entre, digamos, un Dios que quiere la libertad y un pueblo que permanece en su necedad, hay algo que llama la atención, la promesa de una tierra que emana leche y miel. Es decir, la libertad que inaugura el Dios del Éxodo siempre es un para la plenitud humana. No es solamente una libertad para ser libres, sino es una libertad siempre con horizonte. Es una libertad siempre para que genera la decisión, que genera la opción por una vida diferente. En este caso, entonces, el Dios del Éxodo será visto como paradigma de una presencia continua en la historia humana. El Dios del Éxodo es el Dios que libera a los cautivos de la esclavitud. De modo que este Dios del Éxodo justifica una ética de la liberación o de la libertad. Sé que el concepto liberación y libertad suena raro por toda la carga ideológica que esto ha tenido, pero la historia misma del cristianismo ha interpretado el Éxodo como un Dios que no quiere que su pueblo sea esclavo y que lo libera para hacerlo una realidad autónoma.
De este modo, entonces, en el Sinaí, este es un texto del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el Sinaí lo que encontramos, pues, es una alianza que se traduce a través del Decálogo y de las 10 palabras en una normativa. El Dios del Éxodo, por el hecho de liberar a Israel, se convierte también en el Dios que propone una alianza a su pueblo. Y en este pueblo, entonces, puesto que el Dios del Éxodo es el que ha liberado de la esclavitud, hay exigencias concretas para el pueblo. El Decálogo y las 10 palabras, las Hadebarim, expresan las implicaciones de pertenecer al Dios del Éxodo. De modo que el acontecimiento de la libertad de Egipto instituye una moral que será siempre respuesta, que será siempre amén, en el sentido de estoy seguro de ello y realizo lo que se me invita. Dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que la existencia moral del pueblo de Israel es respuesta a la iniciativa de Dios, reconocimiento, es culto, es acción de gracias. El Dios del Éxodo libera para la alianza y la alianza genera la invitación a hacer lo mismo que el Dios del Éxodo. De modo que escucha Israel, tú has sido esclavo y fuiste liberado de ser esclavo, no tengas esclavos. Esto será sobre todo patrimonio de los profetas del siglo VIII. Amós, Oseas, Isaías I, Miqueas. Escucha Israel, tú fuiste oprimido por otro pueblo. Entonces, no oprimas al pobre, a la viuda y al huérfano. Y estas 3 palabras, pobre, viuda, huérfano y extranjero, van a ser como un coro que irá apareciendo una y otra y otra y otra vez en los distintos estratos de la escritura. Pobre, viuda, huérfano y extranjero en la Biblia aparecen como el resumen de la vulnerabilidad, de los más pobres entre los pobres, de aquellos a los que se les ha negado la misma posibilidad de existir. En este caso, entonces, la alianza en el Éxodo fundamenta una actitud de Israel. De modo que si Israel fue esclavo, tendrá que cambiar su actitud hacia los demás. El ideal de esto se expresa en la ley del año sabático. El ideal de esto se expresa en el ideal que se tenía en el Antiguo Testamento de que cada determinado tiempo se perdonaran las deudas, cada determinado tiempo se dejaran descansar las tierras y se regresaran las que habían sido decomisadas por deudas. Esta idea del año sabático parece ser la expresión de esta moral que está fundada en el Éxodo. En este sentido, los profetas continuarán con esta invitación. Para los profetas, este grupo de hombres y también algunas mujeres, este movimiento muy plural de Israel, que en cuanto a personas que dejaron escritos empezó en el siglo VIII antes de Cristo, pero que tiene sus raíces en personajes anteriores como en Samuel, en la época de los reyes, y que dejaron tanta huella en Israel. Estos maestros de Israel van a presentar una vinculación muy importante que es como un cuarto eje de esta fundamentación. Para los profetas, la relación con Dios se expresa en la relación con el pobre.
dentro de los destinatarios del reino de Dios, los profetas hacen ver que el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero son, por así decirlo, elementos fundamentales a los que Dios se dirige con su misión. Por eso los profetas presentarán a un Dios que gobierna la historia, que orienta la historia, pero para establecer en el mundo su alianza y el derecho, la justicia y el derecho, la mishpat y la sedek. Entendido esto como una forma de vida y un orden en la vida. Justicia, una forma de vida; derecho, un orden en la vida. Entonces, conocer a Dios es hacer justicia con el más pequeño. Sobre todo el profeta Amós, pero también el primer Isaías, Isaías 1:39, resaltarán mucho esto. No se puede pensar en amar a Dios si se vive la injusticia. Entonces Amós va a ser un campeón en esto al decir: comerciante, vende bien la medida del trigo; juez, no tuerzas la ley; gobernante, no explotes a los otros, por utilizar un término concreto. De modo que en los profetas la idea de pecado deriva en traicionar al Dios liberador, generando condiciones de injusticia. Aquí es fundamental Miqueas, sobre todo. Miqueas ben Jimla, profeta del siglo VIII, finales del siglo VIII. Por eso, los profetas continuamente estarán anunciando: aguas, aguas con oprimir a la viuda, al huérfano, al extranjero. Y al final, sobre todo, los profetas anunciarán la llegada ya sea de un rey definitivo, un rey escatológico, o anunciarán un tiempo que entienden ellos como reino de Dios. Isaías, sobre todo, Isaías 61, el tercer Isaías, anuncia un tiempo donde los ciegos verán, los cojos andarán, los enfermos serán curados y se anunciará el año de gracia del Señor. Isaías 61 en adelante. Entonces, los profetas van a presentar y a vincular el culto agradable a Dios con una vida justa, con un trato justo hacia los pobres y oprimidos, hacia las víctimas, diríamos hoy. Y juzgarán duramente a los reyes de su tiempo. Un dato interesante es que para los reyes, para los profetas, perdón, solamente uno que otro rey pasó la prueba. Si acaso Josías, el gran reformador judío, fue el que pasó la prueba de fuego de la justicia. De ahí en fuera, ningún otro gobernante pasó la prueba. Todos pasaron reprobados y ni siquiera de panzazo. Los profetas no darán por sentado que algún rey haya hecho la voluntad de Dios. Por eso esperarán al final de los tiempos la llegada de un rey que venga de Dios. Ahí está el profeta Daniel, por ejemplo, que espera la llegada de uno como hijo de hombre, que baje con poder de Dios. O esperarán un rey davídico, escatológico, que llegue a implementar la voluntad de Dios. Para los profetas, ningún gobernante merece una carta blanca. Ningún gobernante puede ser validado a priori. Sus acciones son las que los mostrarán de acuerdo o no de acuerdo con el plan del Dios de Israel. Y avanzamos, no tenemos mucho tiempo. Para nosotros esta es la clave fundamental. Ya hemos planteado entonces que la ética cristiana está fundada en el mismo Antiguo Testamento, pero para nosotros la ética cristiana no será un conjunto de reglas,
sino la ética cristiana para el cristiano es una respuesta a una invitación. La ética cristiana surge como respuesta a la invitación al seguimiento de Jesús. Y lo dice Benedicto XVI en el discurso de Aparecida. En el centro de la fe cristiana no se sitúa una idea o doctrina, sino una persona viviente, Jesús de Nazaret. Si es el centro de la fe, lógicamente es el centro de la ética cristiana. De modo que el cristianismo no presenta o no debería presentar inicialmente un conjunto de reglas, sino debería de presentarse más bien como una invitación a esta palabra de la cual hablaremos a continuación. Es una invitación al seguimiento. La ética cristiana surge como respuesta a la llamada de Jesús a dar frutos en el amor, sostiene el Concilio Vaticano II. Jesús entonces aparece como el enviado del Padre, a quien llama con una confianza absoluta Abba. Es esta vivencia de Dios como Abba, como Padre bueno de misericordia sin límites, la que impulsará a Jesús a realizar su misión. Este es el sentido de la narración en el Jordán. La vivencia profunda que tiene Jesús de su Padre como Padre bondadoso es lo que le lleva a realizar su misión. De modo que entonces Jesús no hará de su persona la clave de su misión. Jesús, como dicen los especialistas en esto, no va a predicarse a sí mismo. El reino es la razón de la vida y de la muerte de Jesús, afirman quienes saben de esto. El centro de la ética es Jesús, pero el centro de la vida de Jesús es el reino. Entonces, la ética cristiana trataría de constituirse en una ética del seguimiento por el reino. La ética cristiana entonces sería una ética de respuesta a la llamada del seguimiento para expandir el reino de Dios. Esa es la clave de la ética cristiana, de toda la ética, pero especialmente de la ética social. La ética cristiana, repito, es una ética del seguimiento para la expansión del reino. Pero quizá cabría la pregunta, ¿y entonces qué es el reino? ¿Qué entendemos por reino de Dios? Hay algún autor por ahí que habla de que Jesús menciona el reino de los cielos, pero realmente lo que está mencionando es que el reino de Dios está en los suelos. ¿En qué sentido? En que el reino de Dios no es una magnitud espiritual exclusivamente. De hecho, la encíclica Pacendi afirma que sería un error considerar que el reino de Dios pasa exclusivamente por lo espiritual y se queda ahí. Cierto, el reino es algo diferente a lo que nosotros hemos pensado. El reino no es producto de la voluntad humana inmediata, como pensaría la modernidad. La modernidad afirma que solo por nuestra razón usada como instrumento podemos llegar a la creación de un mundo justo, libre, igualitario, etc. El reino no viene exclusivamente de la voluntad humana. Tampoco es producto de un desarrollo evolucionista, como lo afirmaría el positivismo, en una continua línea de progreso. Tampoco el reino es obra exclusiva de Dios. El reino es obra de Dios que requiere la colaboración libre de las personas. Y esto es lo que parece reflejarse en la Escritura a través de textos donde se dice que Jesús requería la fe de las personas para realizar ciertos milagros. De modo que donde no había esta sinergia con el proyecto de Dios que se presentaba en Jesús, Jesús no pudo hacer ningún milagro como en su tierra natal, como en Nazaret.
el reino de Dios requiere sinergias. Y así lo presenta Jesús desde el primer momento. Desde el Evangelio de Marcos 1, 14, 15, el llamado, inmediatamente después viene el llamado a los discípulos. Jesús no anuncia el reino de Dios aislado o solo. Después de un breve tiempo de preparación, lo primero que hace Jesús al anunciar el reino es llamar discípulos. De modo que el discipulado de Jesús es para el reino. Pero además Jesús requiere de la colaboración de la fe para poder realizar en sus actos el reino. Entonces, el reino de Dios funda un tipo de ética dialógica en clave de respuesta y de aceptación. ¿Quién realiza el reino de Dios? Quien acepta la provocación en la persona de Jesús y la invitación que él hace a confiar en su persona. Es decir, el reino de Dios se realiza en las personas que aceptan la provocación de Jesús y que responden a esta provocación. ¿Crees tú en esto? Sí, Señor, hágase como tú lo has dicho. Entonces, por eso el documento de la Aparecida, retomando el texto de Benedicto XVI, va a decir, no se comienza a ser cristiano por una decisión meramente de la voluntad o una gran idea, sino por un encuentro. Este es otro eje importante de la ética social cristiana. La ética social cristiana parte del encuentro con Jesús y de la provocación que esto genera en el creyente. Quizá tendría razón el teólogo alemán que afirmaba que Jesús, el único juicio al que nos enfrenta es a este: ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Aceptas la presencia del reino en Jesús? ¿Aceptas la presencia del Padre o no? De modo que ese sería, quizá, hablando en términos kantianos, el gran imperativo categórico. ¿Aceptas la presencia del Padre en Jesús o no? ¿Aceptas la provocación que esto genera en Jesús? Él llama, otra manera de decirlo, ¿aceptas que Jesús te llama a ser discípulo? Y de ahí viene precisamente el eje fundamental de la ética cristiana. Porque esta ética no se hace en el espíritu o no se hace para el espíritu, sino esta ética se hace en la historia. Es en nuestra historia, es en nuestra vida donde se hace el encuentro con Jesús. Es en el estar lanzando las redes o recogiendo las redes, en la barca o en la ciudad, en el pueblo o en el camino entre Galilea y Jerusalén o en el regreso hacia Galilea. Para la fe cristiana, en especial para el pensamiento social cristiano formulado por los papas, no hay una dicotomía posible entre el creyente y el ciudadano. No existe dicotomía, porque precisamente la invitación de Jesús es a vivir la fe en el mundo, a transformar las realidades de este mundo en clave de reino de Dios. De modo que no es posible separar a la persona que va a votar en junio de la persona que va a celebración eucarística o que realizará determinadas acciones litúrgicas en estos días de Cuaresma. Somos los mismos. Ya desde las primeras páginas de la Biblia, ya desde la misma invitación de Jesús, no hay una escisión entre el creyente y el ciudadano. Y también hay consecuencias de esto. Resumiendo entonces, el principio y orientación esencial de la ética cristiana es el seguimiento de Jesús y la continuación de su proyecto. Es decir, la ética cristiana es una ética para y desde el reino de Dios. En los milagros de Jesús encontramos
que el reino de Dios llega ya a este mundo y sus milagros lo inauguran ya en medio de nosotros. Los milagros o signos, semeia o cérata en griego, como aparecen en los sinópticos o en Juan, los milagros lo que hacen es anunciar la irrupción sensible del reino de Dios en los destinatarios, en los enfermos, en los pobres y afligidos, en los pecadores. El reino entonces significa para Jesús la liberación de todo aquello que oprime a las personas. Y eso lo inaugura Jesús con sus milagros. Segundo, a través de las bienaventuranzas o de sus comidas con los pecadores o con sus discípulos, Jesús muestra que el reino transforma las situaciones injustas. Transforma el pecado en salvación. Las bienaventuranzas, sabemos, son la clave de bóveda de toda la ética cristiana. De modo que si una persona quiere saber si está actuando de acuerdo al reino de Dios, tendría que preguntarse que si con su acción los pobres encuentran consuelo, los sordos oyen y se anuncia el año de gracia del Señor. Las bienaventuranzas y las comidas del reino muestran otra vez que el reino está actuando en nuestra vida y se hace presente en lo más básico, en el compartir el pan y una bebida. Pero este reino que anuncia Jesús, este reino que Jesús presenta, se hace concreto a través también de los discípulos. Los discípulos son enviados, son llamados para realizar las mismas acciones del reino de Dios. De modo que en Hechos de los Apóstoles, siguiendo con la lectura, encontramos discípulos que realizan el mismo gesto de Jesús: levantar a los cojos, sanar a los ciegos, hacer comunidad y compartir el pan. La misión de los 72 está en la misma línea del reino de Dios. Vayan, y ya dice Javier Picasa, un teólogo bastante renombrado, que los discípulos, los 72 discípulos, son enviados a la misión con la finalidad de ser maestros de humanidad. Vayan y coman donde se les dé. Es decir, hagan comunidad ahí donde se les reciba. Pero no vayan confiando en la tarjeta de crédito. No lleven su propio dinero, sino aprendan a compartir y a recibir. Tampoco lleven el bastón. No confíen en Bruce Lee. No confíen en la fuerza, sino aprendan a buscar la paz y a generar la paz, y donde lleguen, deseen la paz. Y si los tratan mal en algún momento, sean maestros de humanidad en el perdón. Sacudan sus zapatos y no se lleven absolutamente nada, ni siquiera el coraje. Entonces, la acción gratuita de Dios en Jesús se extiende a través de los discípulos. Este es el sentido de la ética del discipulado. El discípulo hace lo que el maestro hace, pero en su tiempo y en su espacio. Por tanto, el seguimiento involucra ser creativo, ser responsable y por consiguiente funda una espiritualidad, funda una práctica. Este es el sentido de la llamada de Jesús a la conversión. Hay que cambiar la mirada, dejar de pensar que el mundo está bien como está, valorar lo positivo, pero también anunciar o denunciar lo que no está tan bien. El seguimiento, entonces, implica en el discípulo la creatividad de pensar cómo hacerlo,
Por eso hoy día en espiritualidad tiene mucho más fuerza la idea de seguimiento que la clásica de imitación. Porque para muchos el seguimiento implica creatividad y la conciencia de que tu tiempo y el tiempo de Jesús son muy diferentes. Por tanto, tu creatividad va a ser esencial a la hora de pensar cómo vivir los valores del reino en este tiempo, sabiendo que muchas cosas de este tiempo no existían en tiempo de Jesús. Estamos en Zoom y eso no existía hace 2 años, mucho menos hace 2000. Por tanto, cada creyente está llamado a generar la creatividad y la responsabilidad de llevar el reino de Dios. En cambio, la imitación de Jesús, que fue muy importante por la obra de Tomás de Kempis, la imitación de Jesús no respeta la distancia, pero al mismo tiempo tiene mucho de ego, tiene mucho de autocreación o una autopoiesis, ¿no? Yo me voy a ser imitador de Jesús. Buena suerte. Buena suerte. Yo prefiero, algunos autores espirituales hablarán de, prefiero el seguimiento. En este sentido, entonces, ya empezando un poco a aterrizar. Para los cristianos, Jesús, utilizando una palabra de San Ireneo de León, Jesús es el autorreino de Dios. Para nosotros, el reino de Dios se cumple en Jesús. Es la autobasileia de Dios. Entonces, el reino, puesto que se hace presente en Jesús, en su persona, en sus valores, en sus actitudes, trae consigo una paradoja. El reino es para todos. Pero desde Jesús, el reino tiene unos destinatarios muy importantes. El reino no se realiza desde los poderosos, sino desde la óptica y la acción de los que tienen el espíritu del pobre. La solidaridad, el compartir, etc. Entonces, el reino es una esperanza. Es una realidad que ha llegado ya con Jesús, pero está todavía por venir. Por eso en el Padre Nuestro se dice, venga. Y por eso el último relato de la Escritura, el Apocalipsis, termina clamando, Maranatá, ven Jesús Señor. Entonces, el reino, por paradójico que sea, ha llegado en Jesús, ya está, pero todavía hay que pedir que venga. Hay mucha tarea por hacer. Este reino, entonces, no es solamente un reino que llegue en la interioridad. Incluso el reino no es una realidad meramente individual. La proclamación de Lucas 17:21 nos muestra que el reino está aquí. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Dónde llega el reino? Repito, donde los ciegos ven, donde los cojos andan, donde se liberan las cadenas injustas, donde se comparte un pedazo de pan, donde se invierten las situaciones de opresión, ahí está el reino de Dios. Ese es como el criterio fundamental, donde se anuncia y se alegran los que la han pasado mal, donde se anuncia el año de gracia del Señor. Isaías 61, Lucas 4, que están en la misma línea. Entonces, el reino nos llama a una actitud vigilante, sobre todo en las llamadas parábolas de crisis, el servidor fiel, el ladrón nocturno de Lucas, las 10 vírgenes de Mateo, se nos habla a estar al pendiente de que el reino está a punto de llegar. Pero también se nos muestra que podemos actuar con negligencia y egoísmo.
Y Jesús en estas parábolas, como la del servidor fiel, el ladrón nocturno o las 10 vírgenes, nos muestra que podemos actuar con negligencia y egoísmo o podemos tener una actitud de alerta y de espera. Es decir, el reino ha llegado, sí, pero hay que esperarlo, hay que actuarlo. El reino depende de Dios y llega en la actuación de Jesús, pero también lo podemos dejar pasar. Esta actitud de vigilancia ha sido interpretada, sobre todo en el documento de Aparecida, como un estar atento a los signos de los tiempos. Y esto está también en la clave de la Gaudium et Spes del Vaticano II. Hay que estar al pendiente de no dejar pasar el reino. Y Jesús muestra continuamente que hay actitudes que pueden impedir la llegada del reino, que pueden ser un rechazo al reino. Por ejemplo, estar peleados unos con otros, Mateo 5:22, juzgar a los otros, especialmente las injusticias. Tratar mal al pobre, juzgar a los demás, evitar que los otros tengan lo necesario, la hipocresía, todos esos son valores del antirreino, por así decirlo. Son signos del antirreino. Entonces, el Evangelio continuamente llama a estar atentos de nuestras acciones y de la manera que tenemos de vivir con los otros. Porque pudiera ser, en el caso del joven rico, que dejemos pasar la oportunidad. Y Jesús aquí es bien claro en la historia del joven rico. Algunas personas pueden verse en el riesgo de pasar de largo del reino de Dios, porque están concentradas en otros valores como la riqueza. De modo que en una de las parábolas más importantes del reino, Jesús dice, no se puede servir a Dios y a la mamona. Es decir, no se puede servir a Dios y a la riqueza, especialmente la riqueza injusta. Todo esto, entonces, todo esto es lo que llevó a Jesús a mostrar hasta el final que el reino llega con él. No se puede vivir como Jesús vivió, no se puede tener los valores de Jesús, no se puede limitar tanto el valor sacral de la religión y colocarlo en el valor sacral de la persona y quedar impune. La vida de Jesús fue un camino de solidaridad, sobre todo con los más pobres y afligidos. Por eso, este es otro criterio de la ética social que para muchos les parece excesivo. La ética social, desde la persona de Jesús, puede ser que irrite a algunas personas, sobre todo si la formulamos desde los aspectos más bíblicos. Su manera de actuar inquietó e irritó a cierto tipo de personas porque se manifestaba cercano a los excluidos. Y a este destino llamó también a los discípulos. El reino de Dios entonces se muestra como justicia en el sentido de estar y trabajar por los otros, por los afligidos y por los pobres. Compartir el mismo destino del Maestro. La muerte en cruz de Jesús nos muestra hasta qué punto el reino de Dios significa compartir el destino de los desaparecidos del mundo. La muerte en cruz de Jesús por esta injusticia nos muestra hasta qué punto Dios comparte con los seres humanos su situación precaria y limitada. Algunos dirán, no lo comparto del todo, pero algunos dirán, la ética social está actuando cuando irrita a ciertas personas que son injustas. No lo comparto del todo, pero algunos han llevado este criterio hasta el máximo. Si la ética social irrita a ciertas personas injustas,
entonces quizá estamos en el camino. No lo comparto, solo se los dejo por ahí. Por último, entonces, la ética social cristiana es para desarrollar el reino, es una respuesta de seguimiento y es, por tanto, una ética de discípulo, una ética discipular. Cuando Jesús llama a sus discípulos a seguirlo, utiliza un término, pescadores de hombres. Hay muchas interpretaciones sobre esto. La que más me parece acercada es que en los profetas ser pescador de hombres significa trabajar en bien de las personas. Limpiar, dar vida, liberar a todo el que lo necesita. El término pescador de hombres no es como nuestro actual ya te pesqué, sino pescar seres humanos equivale a actuar en bien de los demás. Los profetas presentaban el reino futuro como una gran pesca, como un gran captar a los seres humanos para llevarlos a la mesa de Dios, no para comer, no para ser comidos, sino llevar a los seres humanos a vivir el reino que Dios había prometido. Entonces Jesús hará del discipulado la clave también fundamental de la ética social. La ética social entonces surge del Dios creador, de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, relacional. La ética social surge de la vinculación que hacen los profetas entre seguimiento de Jesús, entre el Dios del Éxodo y los pobres, y la ética social surge de la invitación al seguimiento para realizar el reino. Es una ética del discípulo. Aparecido utilizó el concepto discípulos y misioneros. El llamado de Jesús es para que los discípulos estén con él y para enviarlos a predicar el reino de Dios. En este sentido, entonces, la ética social se encuentra profundamente enraizada en la Sagrada Escritura. En la Escritura encontramos principios, criterios y pistas de acción. En síntesis, la ética social se funda en la tutela o la solicitud del amor de Dios por los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Es decir, la solicitud de Dios a los débiles. Ese es el criterio central, incluso para el ejercicio de la autoridad. En estos textos que están aquí, 1 Samuel 9:1, Zacarías 7:10, Salmo 72:1, está el mandato de parte de Dios al rey para realizar el cuidado de los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. La ética social entonces se funda en esta actitud de Dios que nos ha hecho criaturas, que nos ha llamado a la sociabilidad y que nos convoca a mirar por los otros. Este es el sentido incluso de la Fratelli Tutti del Papa Francisco. Pero otro fundamento de la ética social cristiana es esta actitud de Jesús para llevar la buena nueva a pobres, enfermos y pecadores. Y por más que duela a veces, esta opción preferencial, aunque no exclusivista, de Jesús y de Dios por los pobres es un criterio fundamental. Repito, opción preferencial, no exclusiva ni excluyente. El criterio entonces, el criterio de la ética social es un criterio de cambio. ¿Dónde está actuando el reino de Dios? Donde los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen.
Ese es el criterio fundamental de la llegada del reino de Dios y el criterio fundamental de la actualidad de la ética social cristiana. Es una ética del cambio de estructuras, dirá la doctrina social de la Iglesia. Donde los ciegos andan, los ciegos ven, donde los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, y se anuncia un año de gracia del Señor, ahí está actuando el reino de Dios y ahí se está anunciando la llegada de este reino. Por tanto, cierro esta frase, cierto este momento, con un texto de Querida Amazonía del Papa Francisco. Existe una íntima conexión entre evangelización y promoción humana, y esto implica para las comunidades cristianas un compromiso claro con este reino de justicia en la promoción de los descartados. Es decir, evangelización y promoción humana están profundamente enlazados, no hay una división entre ambos. Y esto para nosotros es la exigencia de comprometernos por construir el reino de Dios en la tierra, por construir un reino de justicia, de paz, de salud, de alimento. Al final, entonces, en un largo texto, los números 109 y 110 de Querida Amazonía, está casi la plegaria del Papa Francisco. A todos nos une la fe en Dios, el Padre, que nos da vida y nos ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor que nos liberó con su bendita sangre y con su resurrección gloriosa. Nos une el deseo de su palabra que guía nuestros pasos. Nos une el fuego del Espíritu que nos impulsa a la misión. Nos une el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización del amor, la pasión por el reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une la lucha por la paz y la justicia. Nos une la convicción de que no todo se termina en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren. Todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no luchar por una sociedad más justa? ¿Cómo no luchar por construir este mundo, el reino que añoramos para la otra vida? Entonces, yo dejaría aquí mi exposición para dejar un tiempo de cuestiones, preguntas, inquietudes, o como digo con mis alumnos, dudas, angustias, tristezas o malas voluntades que tengan ustedes que decir. Dejaría aquí mi exposición. Como les digo a los chavos de la Ibero, ¿cómo la ven desde ahí? Preguntas, inquietudes, un diálogo entre un servidor y ustedes. Anímense sin miedo. Quien guste prender el micrófono, compartir, lo escuchamos. Rubén. Profesor, Sí, Rubén. como de costumbre, usted es muy claro, muy preciso, muy exacto. Realmente gozo sus clases, de veras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Rubén, le tocó, pues estuvimos compartiendo la maestría en pensamiento social, entonces, muchas gracias, Rubén. Preguntas, inquietudes, ¿cómo la ven? Se trata de tomar posición. Si el Dios del Éxodo funda una libertad, la libertad es siempre para poder tomar posición. No es solo para aceptar las cosas como son, sino también para poder plantear preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias por su exposición, muy interesante. Yo siento con todo esto, me ha dado muchísimo gusto
escucharlo y bueno, al menos en un poco el ambiente en el que me muevo aquí y allá, que de alguna manera nos hemos ido a los extremos. Hemos querido dar tanta respuesta a lo social que nos hemos convertido en el centro de eso social, intentando, digamos, salvar a la humanidad nosotros y dejando a ese Dios de Jesucristo, que es Él quien viene a dar realmente la plenitud de la vida a todos los pueblos, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, etcétera, ¿no? Entonces, pues un poco mi inquietud más que pregunta, ahora me estoy preparando tal vez para regresar a África, a seguir trabajando por allá. Entonces, mi inquietud es cómo nuevamente lograr esa vinculación, ¿verdad? Ese tener a Jesucristo, a Dios, al centro de nuestra vida, y al mismo tiempo compaginar en plenitud, ¿no? Esa dignidad de la persona, desde toda su plenitud, desde su toda la dignidad integral, ¿no? De la persona, pero desde Jesucristo, no desde mis parámetros humanos para que esa persona se realice, sino para que sea realizada integralmente. Entonces es un poco mi inquietud, ¿no? En estos tiempos que vivimos. Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, es importante la espiritualidad del seguimiento por lo siguiente, porque como bien lo has apuntado, realizar el reino de Dios es realizar un plan que no nos pertenece. Es realizar una acción que no viene de nosotros. El origen del reino es Dios. Es la manifestación de la bondad amorosa de un Dios que no tiene límite en su capacidad de aceptar, de perdonar, pero también que nos llama a curar y nos llama a generar vinculación, a generar solidaridad. Pero también es importante saber que el reino no es de nosotros, porque así dejamos de pensar en nuestras propias agendas. Hay un teólogo que dice que a veces los agentes de pastoral o los discípulos, diríamos, se desaniman cuando ven que lo que están buscando realizar el reino no llega, que las situaciones de injusticia, de inequidad, que la opresión, la enfermedad no se palía. Y puede ser que el discípulo decida, como decía mi madre, tirar el arpa, ¿no? Decir, ahí está el proyecto y ya. Y este teólogo afirma, el problema es que quizá en el fondo estos agentes de pastoral estaban pensando realizar su propio proyecto. No se veían como colaboradores en el plan de Dios. No se veían como llamados en la colaboración del plan de Dios, sino querían seguir sus propias agendas. Y al no conseguirlas, al ver que la revolución no les hacía justicia, pues soltaban el proceso. Creo que una espiritualidad del seguimiento y una ética social fundada en el seguimiento nos ayuda a pensar que todavía vivimos en un mundo lleno de luces y de sombras. Y que quizá las luces son pequeñas como un grano de mostaza, pequeñitas, y relumbran y alumbran como una vela subida en un mueble. Y sin embargo, las sombras continuarán como acechando. Entonces, esto quizás sea una invitación pues a pensar que lo que hago, lo poquito que hago o lo mucho que hago, es un colaborar para una misión más grande. Y que si curo a un enfermo no es porque sea yo buena gente. O que si comparto yo el pan con alguien, no es porque yo sea muy bueno, muy bonito, me esté ganando el cielo. Sino es porque el reino ya está aquí, en Jesús. Y entonces eso es también un proceso para pegarnos un poquito al ego. No sé si te ayude con esto. Claro que sí, muchísimas gracias, claro que sí, gracias.
¿Qué más? Tenemos todavía algunos minutos. Adelante, Miriam. Ya. Buenas noches. Hola, buenas Gracias. noches. Creo que fue muy claro en cuanto a la exposición que nos hizo del tema, pero sí comparto con la hermana María Soledad esta inquietud, ¿no? De, sabemos que el trabajo no es nuestro y que nosotros hacemos lo mejor que podamos. Yo soy agente de pastoral en la zona de Tláhuac, la Ciudad de México. Es una zona hasta cierto punto conflictiva. Me toca la parte que está pegada a Iztapalapa, pero a veces lo triste del caso es que muchos agentes de pastoral no quieren la formación. Entonces, a veces es como dicen, como ir contra la corriente, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a como que adoctrinar a las personas, pero no realmente profundizamos en el mensaje. Nosotros no podemos cambiar al mundo ni cambiar a las personas. Simplemente somos portadores de la buena noticia y estamos llamados a colaborar en este mensaje con nuestra misma actitud. Sin embargo, a veces pensamos que somos dueños de la salvación, ¿no? Entonces, sí me inquieta, o sea, comparto esa inquietud, ¿no? Sé que es un poco a poco, sé que no son mis tiempos, son los tiempos de Dios, y que a lo mejor son como pequeñas, usted decía luces, yo les llamo a lo mejor como semillitas, ¿no? Que uno va sembrando. Les digo a mis agentes, soy coordinadora de un equipo, entonces yo les digo a ellos, nosotros no vamos a ver frutos, pero podemos sembrar, ¿no? Entonces, pero sí es complicado a veces ver que muchos agentes de pastoral no quieren formarse, ¿no? No quieren, pues, tener un poco más de herramientas para poder hacer esta labor. Gracias. Gracias a ti. Mira, es una realidad, es cierto. Por lo siguiente, a veces pensamos que lo cristiano ya viene garantizado por el simple hecho de ser bautizado o haber hecho la primera comunión. Que ya por el hecho de habernos bautizado y haber hecho la primera comunión ya somos discípulos. Pero además pensamos que lo cristiano es fácil. Por problemas en nuestra evangelización y una muy deficiente catequesis que está enraizada en conceptos medievales y de la devoción moderna del siglo XVII, pues pensamos que ya con el hecho de una simple preparación ya somos cristianos, ¿no? Apenas empezamos a conocer. Pero creo que la clave está en lo que comentaba al inicio de este compartir. Hemos perdido como cristianismo el monopolio en la cosmovisión del mundo y nos movemos cada día en sociedades menos cristianas. Al paso que va, dentro de 10 años vamos a ser 60 o 50% de la nación mexicana los que nos decimos cristianos, y de ese 50% que quede dentro de 10 años, solamente un 0.1% irá a la parroquia. Y ese 0.1% será el que será agente de pastoral. En un mundo tan plural, globalizado y con problemas también tan globalizados, la fe del carbonero ya no basta. Esta visión romántica de que, ay, sí, los pobres creen más y esa persona que está en la calle cree más que yo, ya no basta. Ya no basta. Sí, ellos son destinatarios fundamentales del reino, claro que sí. Ellos son a los que tenemos, con los que tenemos y por los que tenemos que trabajar para hacer una sociedad más justa, porque es el único modo en que la sociedad cambie. Pero sin embargo, no basta solo con lo que aprendemos en la catequesis. En una sociedad tan plural, tan profesionalizada, necesitamos herramientas para poder dialogar. Y entonces, ok, ya estudiaste la catequesis, pues bienvenido porque apenas tienes los rudimentos. Es catequesis de iniciación. Te hace falta la catequesis presacramental y te hace falta la catequesis de perseverancia o la catequesis en sus distintas edades.
Y para ser agente de pastoral, tampoco basta ya con la buena voluntad. Eso. A veces pensamos que todo depende de la buena voluntad. Pero entonces, ¿qué hacer? Bueno, cada grupo buscará sus medios, ¿no? Pero creo que una de las enseñanzas que me dio un maestro fue, hay que dejar de pensar en las macrohistorias y empezar a pensar en las microhistorias. Los grandes cambios no se van a hacer un grupo de Cáritas no va a cambiar toda la situación de injusticia del mundo, pero sí va a cambiar la situación de injusticia en determinadas personas. Pero para hacerlo, hay que tener herramientas. Hacer la equiparación a un trabajo. Para poder hacer esto que estamos haciendo aquí, todos nosotros, los que nos encontramos, estas 20 personas que estamos aquí, tuvimos que aprender nuevas cosas. Aprender a usar el Zoom, aprender cómo prender la camarita, cómo prender el micrófono y todo esto. Igualmente en el cristianismo. En el cristianismo, en la fe cristiana, para ser discípulos hay que aprender cosas. Gracias. Gracias a ti. Yo. Sí, Meche. Bueno, a mí me parece, bueno, bastante bien la exposición tuya, muy, muy enriquecedora. Pero también me llama la atención este punto, o sea, cuando tú hablas de la evangelización, está muy unida a la acción social, ¿no? a la promoción humana. Entonces, me parece que eso es súper importante, ¿no? Pero ahorita que decían, o sea, de los agentes pastoral, a mí me parece que hay una gran ausencia de formación antes de pastoral social, sería antes de una pastoral profética. Cuando se tiene unas bases fuertes en una pastoral profética, desde el anuncio, desde el llamado y el envío, yo creo que cuando asimilas justamente esto que decías del mensaje de Jesús, que la ética no viene a ser una serie de normas y cuestiones y cumplimientos, sino más bien se va hacia una experiencia de seguimiento. Y entonces en el seguimiento, pues lo voy a encontrar justamente en la pastoral profética. O sea, cuando medito, cuando reflexiono, cuando profundizo el evangelio, entonces voy a poder ser un agente de pastoral en promoción social. De otra manera no puedo ser. O sea, y esa es la otra parte. O sea, yo creo que todo evangelizador tendría que ser un promotor social, pero primero evangelizarse, o sea, dejarse tocar por el evangelio para que pueda ser promotor social. Claro. Porque de otra manera yo no puedo vivir una experiencia de misericordia con el otro cuando yo misma no lo he experimentado. Claro. Entonces, a mí me parece eso sumamente importante. Y lo otro, cuando tocabas esta parte del seguimiento, desde la propuesta de los pobres, ¿no? O sea, ¿quién es el pobre? Yo creo que lo dice el Evangelio y lo va a decir Aparecida, ¿no? O sea, el pobre de espíritu es el seguidor. El pobre de espíritu, el que experimenta la pobreza de espíritu, el que vive justamente esta pobreza, va a poder tener esa misericordia con el pobre material, diría yo, ¿no? O sea, no puedo ser, yo creo que el discípulo tendría que ser como esas dos pobrezas, ¿no? O tener esas dos pobrezas, ¿no? De alguna manera, o sea, tener la experiencia de esas dos pobrezas, la pobreza de espíritu y de alguna manera también a partir del desprendimiento, pues experimentar la pobreza otra, ¿no? La material. Pero en fin, o sea, me llama la atención mucho esto que sí decías, o sea, esta parte del seguimiento desde la persona de Jesús. Y esa es la ética social hoy, ¿no? O desde el cristianismo, ¿no? La ética social a partir del seguimiento de Jesús. O sea,
es ponernos a actuar, ponernos en acción, ¿no? Pero con un sentido cristiano de seguimiento de Jesús y no simplemente de imitarlo. A mí me parece esta parte y creo que lo tomas, o sea, me gustó mucho esta parte, ¿no? Que dices, que incluso ya Leonardo Boff también hace este análisis o a partir de su libro de la imitación de Cristo, que pasa de la imitación al seguimiento. Y yo creo que eso nos lleva a una vida como mucho más entregada, mucho más comprometida. Sí, hay dos cosas como reacción a esto que estás comentando. Es cierto, sin una buena evangelización o una buena reevangelización, no habrá conciencia de nuestra responsabilidad social en el mundo. Ese es un punto fundamental. Pero quizá por eso la pastoral profética tiene que empezar con un llamado a la conversión. De hecho, el reino de Dios empezó con eso, metanoiete. Conviértanse, cambien de mentalidad, que es el sentido de la metanoia. Cambien de mentalidad. Y creo que el principal cambio de mentalidad que hoy es exigible o pedible o deseable es que dejemos de pensar que el cristianismo es exclusivamente para realizarse en los templos. ¿Qué es lo que está buscando el Papa con esta iglesia en salida? Por una evangelización también limitada, que solo se concentraba en actos piadosos, pensamos que basta con ir a la misa para poder ejercer nuestro cristianismo. Y que entrando yo en misa, hasta Dios me sale debiendo. Y me vuelvo comedor de sacramentos, pero destructor de personas. Y entonces, estando yo bien, me vale lo que hagan los demás y me vale lo que le pase a los demás. Esta religión individualista, reducida a lo sacral, a lo ritual e indiferente al otro, ha sido uno de los escollos más importantes que hay en el cristianismo católico hoy. Digo, lo analizamos así, suena duro, pero se nos olvida que en el fondo, ¿en qué consiste la Eucaristía? Es en un compartir el pan en un mundo donde el pan era escaso. Por eso a Jesús lo seguían, porque Jesús comía con todos y a las personas que no tenían pan les decían, vénganse, aquí hay algo. Ese es el sentido de las multiplicaciones de los panes. Quizá Jesús habló de tal manera que los que traían un pedacito de pan le daban un pedacito al otro y todos comieron y llenaron panza. Entonces, la Eucaristía en el fondo es una comida compartida. Y por eso el cristianismo históricamente en los primeros siglos, sobre todo el judeocristianismo, fue una comunidad de comensalía abierta. ¿Quieres ver que ya resucitó Jesús? Vente. Nos estamos reuniendo en la tienda de mi compadre y ahí todos compartimos lo que tenemos y si tienes hambre tendrás un pedazo de pan. Con eso tienes un signo de que Jesús ha resucitado. ¿Quieres ver que el mundo ya es nuevo y que están resucitando los muertos y los enfermos son curados? Vente, vamos a la casa de fulano, donde su hija, alguien le compartió un poquito de alcohol o le dio una frieguita o le dio un agua caliente, un té, y está empezando a sentirse un poquito mejor, por lo menos acompañado. Y ese es el signo de que Jesús ha resucitado y que el mundo está haciéndose nuevo. Pero mientras sigamos en esta estructura sacral, ahí tenemos problemas. Ahora, en cuanto a lo segundo, yo diría más bien que más que tener la característica de los pobres de espíritu, es mejor tener la espiritualidad del pobre. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el que tiene la espiritualidad del pobre? No el que abandona todo y se vuelve un paria, no, sino aquel que es capaz de compartir, de escuchar, de perdonar, de curar, de dar esperanza. Más que ser pobre de espíritu, tener el espíritu del pobre.
el pobre bíblico. El que es capaz de compartir con el otro. Y entonces esto implica un concepto de desprendimiento y de apertura. De modo que el primero que tuvo el espíritu del pobre fue Jesús de Nazaret. Él fue el primero que a quien fuera lo recibía. Quien tenía una necesidad lo curaba, con tal de que entrara en la clave fundamental del reino de Dios. Entonces esto es como un elemento importante. Gracias. Gracias a ti, Meche. Miguel. Profe, buenas noches, gusto en verle. Gracias, Miguel, igualmente. Gusto en verle. Pues gracias por este compartir. Yo algo de lo que pues me quedo en esta sesión son dos partes importantes y también una pregunta. La primera, la Sagrada Escritura pues sigue teniendo esa resonancia en nuestra vida. Mi profesor de Biblia en el seminario nos decía, ¿no? Que Dios habla lenguaje humano y que está inscrito para que tú y yo lo podamos entender, ¿no? Y creo que es algo muy importante porque muchas veces en nuestro caminar pues sentimos que Dios no nos habla, nos sentimos abandonados por Dios, pero si realmente nos involucramos en ese seguimiento, pues Jesús llama partiendo de la palabra, ¿no? Y creo que esa palabra pues tiene algo que decirnos a tiempo y a destiempo como los profetas. Y partiendo de esa visión de la Sagrada Escritura, también viene la otra parte que para seguir a Jesús pues se necesita valentía, pero también se necesita mucho esfuerzo, ¿no? Porque habrá momentos en los que sí comprendamos la palabra, comprendamos los hechos de Jesús, y habrá momentos en los que no entendamos a Jesús o lo que vivió Jesús con nuestra realidad es totalmente distinta, que no encontramos un rumbo. Y es ahí donde pues viene esta formación que pues debemos de tener como todo cristiano. Yo tenía la oportunidad de predicar hace 15 días en la parroquia en domingo, y era lo que analizábamos, ¿no? Cómo desde la propia predicación que el Señor Jesús nos da por medio de sus milagros, nos va dando aquello que necesitamos. Tal vez no en primera instancia, no en un primer momento, pero está con nosotros, nos va acompañando, y en este tiempo de pandemia ese acompañar es algo fundamental como Jesús lo hizo, ¿no? Como Jesús lo hizo. Y partiendo ya de la promoción humana, pues ahí viene esa pregunta. Yo he podido analizar un poquito en Documento de Aparecida, y siento que en Documento de Aparecida es un programa de formación para el discípulo que se ha encontrado con Jesús, más que un proyecto de pastoral, más que un proyecto latinoamericano. Es un documento formativo para aquel que se ha encontrado con Jesús y que se ha dejado encontrar por él para seguir ese seguimiento. Y creo que algo que tienen los discípulos del Señor es que se dejaron conquistar por él, se dejaron seducir por él, y que sus acciones pues les llegó al corazón. Y creo que es lo que muchos cristianos necesitamos, que encontrarnos con Jesús de corazón para tener esa valentía para seguirlo y para hacer esta ética cristiana por realmente ese reino de esperanza. Así es. Mira, hay algo que está presente tanto en lo que mencionó Miriam como Meche, los que han participado. Hay que abrazar la cruz. Buscar el reino de Dios implica necesariamente la cruz, no como un fin en sí mismo. El reino cuesta trabajo, salir de nuestro lugar de confort o ayudar a una persona que verdaderamente nos da cosa ayudarla, o salir de nuestra situación de seguridad para ayudar a alguien que no nos cae, pues cuesta. Pero aquí recordé una frase que dijo Edgar Beltrán. Lo conocía en Indianápolis, él fue un teólogo perito de Medellín,
ya creo que el último que queda de Medellín, y nos decía, jóvenes, todos éramos ya de cierta edad allá en Actus, nos decía, la cruz es sagrada porque es el precio del reino. No se trata de buscar el dolor por el dolor mismo, sino se trata de aceptar que el reino de Dios, pues implica esfuerzo. El reino de Dios nos va a implicar esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? Pues el esfuerzo de tomar una clase, el esfuerzo de leer algún texto. En el caso, por ejemplo, de Indosoc, pues el esfuerzo de estar colaborando y estar trabajando, generando, actuando, moviendo, promocionando, etcétera. La opción por el reino siempre va a implicar un esfuerzo. En tu caso, pues lo que implica para ti ser diácono o ser presbítero ya, con todo lo que esto implica de desprendimiento. A cada uno, el reino de Dios nos va a traer una cierta cruz. Pero esto se vuelve camino de plenitud porque es el precio del reino. Y entonces, aceptando que esto no viene por Dios, que no es Dios el que quiere que suframos, sino Dios que quiere que demos la vida para buscar una vida más justa para todos, entonces sabremos que el reino es de Dios y que lo que dejemos por esto nos será dado en plenitud. Desgraciadamente, lo que fue Aparecida terminó en nada. En 2007, que surgió el documento, un servidor junto con otros varios profesores de Indosoc fuimos al interior de la República y dimos un montón de talleres sobre Aparecida, pero un montón, verdaderamente había conferencias, había mucho interés por profundizar en el documento de Aparecida. Pasaron 2 años y se desinfló todo. Pasaron 2 años y este programa, como tú lo llamas, se perdió. Ahora estamos buscando una manera más colegiada, más sinodal, para buscar caminos de pastoral, junto con, de la mano con Aparecida en la asamblea eclesial. Pero desgraciadamente, como pasa con estos documentos del CELAM, se van quedando como sedimentos solamente para los perdidos que andan por ahí todavía buscando cosas. Ojalá que no nos pase eso con el Vaticano II, o peor, lo cual sería un acabose, que no nos pase esto con el reino de Dios. No sé si te ayudo con ello, Miguel. Sí, profe, creo que es interesante cómo también nosotros, pues por no actuar, vamos desechando lo que pues se nos ha dado, ¿no? Lo que vamos, y pues creo que también lo vemos hasta en la Sagrada Escritura, ¿no? Con el ejemplo de los 10 leprosos, nada más regresa uno, ¿no? Entonces, exactamente. En muchas ocasiones pues así nos sucede. Pero pues muchas gracias, me dio gusto verle y saludarle. Gracias, Miguel. Es también un gusto saludarte y saber que el reino, pues algunos darán 60, otros 70, otros 80, 85, 90, y Jesús nunca dice que nadie dé el 100, sino simplemente cada uno verá el reto del reino de Dios a realizarlo, pues en su capacidad, en su contexto, en su momento, etc. Pero para la ética social cristiana, el reino es el centro. Pues muchísimas gracias, maestro Alejandro. Realmente ha sido una presentación reveladora, magnífica. Yo mismo estoy así con todo lo que se ha discutido a lo largo de estas 2 horas. Lamentablemente ya estamos literalmente sobre el tiempo, entonces no me queda más que agradecerle nuevamente que haya aceptado participar aquí esta noche con nosotros. También agradecerles a todas, a todos, cada uno de ustedes que están aquí. Nada más una pequeña nota, sí les pido por favor que cuando ingresen pongan su nombre para que pueda registrarlos en la asistencia. Les recuerdo que aquellos que solicitaron constancia, con un 80% de
de asistencia, pues, esta se elaborará, pero sí, o sea, sí requiere nada más que para facilidad, ¿no? Que pongan su nombre ahí al momento de entrar. Pues nuevamente no me queda más que agradecer, desearles una excelente noche y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días en nuestra segunda sesión de este su curso, 5 claves para entender el pensamiento social cristiano hoy. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gera, por tus palabras. Gracias a todos por su paciencia. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una última pregunta a Vilchi? Sí, adelante, si no tiene inconveniente. David, ¿qué pasó? Dime, No, mira. de hecho a Vilchi sería. Ah, Nada David. más saber si nos va a dar algún material de apoyo. Ah, sí, claro. En el correo de invitación, ahí también se les dio una liga a Classroom. Entonces, Okay. ahí viene ahí también como para que puedan inscribirse en la sesión. Y ahí en ese grupo de Classroom es donde vamos a estar subiendo paulatinamente los materiales de apoyo. Gracias, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Particularmente a Huawei P30 y a iPhone, si nada más me pueden esperar un momento para que me revelen su identidad, por favor. Sí. María Estela Varela. Un momento. María Estela Varela, listo, registrada. Muchísimas ¿Sí? gracias. Gracias. A ustedes. Gusto saludarte. Igualmente. Bye. Abrazo. Quien está registrado como iPhone, si gusta compartirme su nombre, por favor. Bueno, pues cualquier cosa, seguimos en contacto por el correo. Muchísimas gracias, que descansen, hasta luego.